como es un libro chiquito, cuesta trabajo luego encontrarlo. Pero al final en la palabra de Dios, pues no hay libro chiquito ni libro grande, ¿verdad? Todos los libros son importantes, todos nos aportan algo. Entonces es bueno de repente darles una oportunidad a esos libros pequeñitos que a veces están ahí escondidos entre los grandes libros. Como ya pudieron ver, hermanos, vamos a hablar un poco sobre Tito. ¿Quién era Tito? Dice, no se conoce la edad exacta de Tito cuando se unió a Pablo. Tito era discípulo de Pablo, pero era considerado joven y un hijo espiritual. A pesar de ser joven, tenía experiencia en el ministerio. Tito fue el primer obispo que dejaría Pablo en la iglesia de Creta. Creta fue un punto estratégico en su viaje a Roma y tras su primer encarcelamiento se estableció allí la primera iglesia cristiana. Pablo naufragó brevemente en la isla en un puerto llamado Buenos Puertos, ahora Cali Límenes, y más tarde lo visitó de nuevo para organizar la comunidad. Durante su viaje a Roma como prisionero, el barco de Pablo naufragó cerca de Creta. Por ahí pedí por favor si me apoyaban con un par de imágenes, y una de las imágenes es un mapa. A ver si me lo pueden ir poniendo, por favor. El barco se vio obligado a navegar por la costa sur de la isla, buscando refugio de los vientos. En este primer contacto, Pablo pasó tiempo en la isla y estableció un grupo inicial de cristianos después de su liberación de su primer encarcelamiento en Roma. ¿Cómo era Pablo? Bien radical, bien revolucionario. Acaba de salir de la cárcel. ¿Y qué es lo que hubiera hecho alguien que acaba de salir de la cárcel? O sea, a lo mejor ir con la familia, descansar, dar una buena comida, ¿no? Dar un viaje, después de estar encerrado tanto tiempo, ir a pasear, no lo sé. Sin embargo, él, después de la liberación, empieza a trabajar otra vez. Pablo regresó a Creta para predicar y organizar la iglesia. Debido a la necesidad de su presencia en otros lugares, la necesidad, designó a Tito como el primer obispo para continuar la obra. Entonces les enseño, la isla de Creta está aquí. Por allá tenemos lo que todavía es Turquía, y ahí tenemos Éfeso, como algunos de los lugares conocidos de nuestros mapas cristianos, de nuestros lugares de interés. Acá abajo está el Líbano, y más abajo aquí en la esquinita está Israel, Jerusalén. Entonces, más o menos, para que tengamos un poquito de la idea, y Roma está hasta el otro lado de arriba. Entonces, para que tengamos más o menos una idea de dónde es que se movía el hermano Pablo, y bueno, en dónde se llevaron a cabo los hechos que pues, hasta hoy nos tienen aquí. Pero entonces él en esta situación le dice a Tito, te vas a quedar aquí a cuidar esta obra. Tito se encargó de organizar la iglesia de Creta. Él estableció ancianos en las ciudades y sentó las bases para la organización de la iglesia a futuro. Durante su tiempo en Creta, Pablo le dirigió la epístola a Tito, esta carta que acabamos de leer, que contiene instrucciones sobre cómo liderar y organizar a la iglesia. La carta enfatiza la necesidad de un liderazgo maduro y la transformación. Estos son dos puntos muy importantes, hermanos, porque si nosotros no tenemos una transformación primeramente, no vamos a ser maduros, ni mucho menos cristianos maduros, ni mucho menos líderes maduros. Tenemos que tener una transformación. Pero esta transformación de la comunidad vino y viene a nosotros a través de la gracia de Dios. En lugar de los legalismos, Pablo le enseñó a Tito que los cristianos deberían de tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Control de mis emociones, de mis impulsos. Ay, es que yo así soy, así crecí y así me moriré, decía por ahí uno que cantaba. Pero la verdad es que en Cristo podemos decir, sí, yo así nací, pero así no me moriré. Que nueva criatura soy en Cristo, amén. Amén. Otra cosa que les enseñó es a llevar una vida que honrara a Dios a través de las buenas obras. No por obligación,
sino por gratitud a nuestro Señor y Salvador. Dentro de otras cosas, era un gentil que Pablo convirtió al cristianismo. Él era griego. La epístola pastoral que le escribe Pablo en aproximadamente los años 64-65 después de Cristo, desde un lugar desconocido, posiblemente Macedonia, habla y enfatiza sobre la enseñanza de la sana doctrina como base para las buenas obras y lo instruye sobre las cualidades necesarias para ser líderes, como el dominio de sí mismo y la integridad, como ya vimos. Y entonces, ¿qué pasa con esta carta que le manda Pablo a Tito? Si nosotros empezamos a analizarla un poquito, en el capítulo 3, versículo 1, como ya lo leímos, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdales, le dice. No le está diciendo enséñales. Era algo que ellos ya sabían. Era algo que ellos ya habían entendido o aprendido en algún momento, que se les había enseñado. Que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Y aquí pueden decir, uy, el pastor va a empezar a echar ahí su sermón para que todos le hagan caso y todos le obedezcan y lo que diga el pastor sea lo que sea aquí. Pero no, hermanos, vamos a ir un poquito más allá de eso. Aquí habla de las autoridades y dice de los gobernantes. Y aquí en nuestro país, en nuestra sociedad, tenemos una tendencia a renegar siempre de los gobernantes. Siempre. Claro que a veces como que se lo ganan o nos la ponen un poquito fácil, ¿verdad? Pero la realidad es que la palabra nos está diciendo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Hace unos días se hizo una marcha de la generación Z, que pues con el fin de demostrar la inconformidad que hay en la sociedad, en parte de la sociedad. Y se manifestaron y bueno, dicen que fueron muchos, las imágenes sí mostraban muchos, pero al final solamente hubo una manifestación de muchas más que realmente no han dado resultados. En teoría se supone que esos gobernantes que están, los votó el pueblo, esperando un cambio, y ellos tienen la obligación de hacerlo. Pero nosotros a veces cuando votamos y nos fallan, pues nos arrepentimos y ya no nos queremos someter. Y entonces caemos en esas situaciones de rebeldía, de enojo, de inconformidad, y eso se ve reflejado en cuestiones fuertes como los destrozos que se hacen y todas estas situaciones que pues son tristes, pero son una realidad. Y entonces lo que estamos esperando es que exista una revolución, que cambie las cosas, que cambie la sociedad, que ya no haya violencia, que ya no haya corrupción, que ya no nos vean la cara, dicen unos por ahí, que podamos tener paz, estar tranquilos, que no nos quieran dar, como dicen, a tole con el dedo, pan y circo. Y empiezan estos términos de revolución. ¿Pero qué significa o qué es la revolución? Dice que es la acción y efecto de revolver o revolverse. Es cuando se busca un cambio profundo que generalmente es violento en las estructuras políticas o socioeconómicas de una comunidad nacional. Algunos sinónimos de revolución son insurrección, motín, sublevación, revuelta, alteración, levantamiento, agitación, y muchos este tipo de verbos que tienen que ver con esto. Y pensando también un poquito en esto, el día 20 de noviembre pues fue también el aniversario de nuestra revolución. La ventaja para nosotros es que es un día que nos dan de descanso, pero pues la verdad es que a veces no sabemos o pensamos qué tan buena o mala fue que hubiera revolución o cómo estaríamos si otros países nos hubieran seguido manejando, ¿verdad? Es un día que se recuerda, realmente lo más importante que le damos es el día de descanso, pero yo me acuerdo que en algún momento, como jóvenes, no sé si algunos de ustedes acá en León sea igual, pero por lo menos allá en donde yo estudiaba y eso, entras a la prepa en esa etapa y empiezas a entender de la revolución y te empiezan a hablar de los grandes revolucionarios de los diferentes países y el marxismo y todas esas ideologías
que como joven a veces parecen ser muy atractivas, que sea la revolución, que cambien las cosas. Y en mis tiempos pues caímos igual que muchos jóvenes, y ahí andábamos que con la biografía del Che Guevara y la música de rock que hablaba de estos movimientos, revistas de caricatura política en contra del gobierno, los zapatistas. Bueno, mi generación fue muy impactada por la cuestión de del movimiento zapatistas, y te creías todo, andabas con tus playeras con la estrella roja, a veces la boinita del Che Guevara también, y bueno, en algún momento hasta en el partido de oposición, en aquel tiempo era el del Sol Amarillo, ¿se acuerdan? Del PRD. Pues hasta éramos perredistas los jóvenes en ese tiempo. Pero empiezas a crecer, hermano, empiezas a darte cuenta, te empiezas a envolver en las actividades cotidianas y te das cuenta que la revolución a veces, pues ya no tenemos tiempo para andar tan revolucionarios. Continúas tus estudios, te quita el tiempo, le dedicas tiempo a eso. Tienes una novia, pues le dedicas tiempo. Te casas, ya no tienes tiempo para andar de revolucionario. Encuentras un trabajo y todas esas banderas, todos esos pósters, todas esas playeras se van quedando en un cajón hasta que desaparecen. Y encontré una caricatura, si me la pueden poner por favor. No sé si conozcan a esta muñequita que se llama Mafalda. Y no sé si alcancen a leer lo que dice, pero se los voy a leer. Están dos hombres adultos que dicen: ¿cambiar al mundo? ¡Ja! Cosas de la juventud. También yo, cuando era adolescente, tenía esas ideas y ya ve, como diciendo, ya no. Se queda, esto lo escucha Mafalda y al final va con sus amiguitos y le dice: sonamos, muchachos, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después el mundo lo cambia a uno. Y eso es lo que realmente pasa. Esos señores que estaban ahí, tal vez, como su servidor en ese tiempo, andábamos todos greñudos, y ahora pues ya no se puede, ¿no? Pero éramos muy revolucionarios. Pero esto que dice la caricatura, ¿será verdad? ¿Es una realidad? Pasa. Y la verdad es que a veces, espiritualmente hablando, pasa lo mismo. Conocemos a Cristo, nos enamoramos de Él, tenemos ese primer amor y queremos cambiar todas las cosas. Queremos ser esos revolucionarios en Cristo, cambiar nuestra comunidad, nuestra casa, nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestra familia. Y de repente, ¿qué empieza a pasar? Lo mismo. Nos empezamos tal vez a enfriar un poquito. Nos damos cuenta que tal vez la resistencia no es fuerte, que no es tan sencillo compartirle a alguien, que la gente no está esperando siempre que le digamos: oye, Cristo te ama. ¿Y qué pasa? Empezamos a involucrarnos en otras cosas hasta que eventualmente podemos llegar a caer en lo mismo. En lugar de que nosotros revolucionemos al mundo y cambiemos al mundo, el mundo nos vuelve a cambiar a nosotros. Pero continuando con nuestra lectura de Tito en el 3:2 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y como decía mi hermana Gloria y bien dijo, éramos. Y nosotros, como hablábamos en alguno de los mensajes anteriores, tenemos que tener la idea y la conciencia de quiénes éramos y de dónde venimos, pero no para que nos controle y nos manipule y no nos permita crecer, sino para darle la gloria a Dios, pero también para entender a los que están en esa situación. Y entonces no desesperarnos, sino amarlos, tener empatía con ellos. A veces, por la forma en la que nosotros llegamos a Cristo, pensamos que todos van a llegar de la misma manera y lo que nos dijeron a nosotros nos va a funcionar con todas las personas. Y no es así. Cada persona es distinta, cada persona tiene ideologías, todo esto que acabamos de ver. Y a eso le echamos todo lo malo.
Todo lo que acababa de enumerar nuestro versículo, nuestro pasaje. Y contra todo eso tenemos que luchar para que ellos reciban a Cristo, como nosotros luchamos en algún momento con todo esto. Y todavía, porque sabemos que insensatos, de repente. Rebeldes, eso no. Hacemos todo lo que se nos pide y se nos dice siempre. Extraviados, confundidos, pensando en otras cosas. Esclavos de la maldad, básicamente, de lo malo, de lo sucio. Buscando nuestro deleite antes que las cosas de Dios. Viviendo en malicia, envidia. Ay, no, hermano, eso es afuera. Eso pasa en otras iglesias. Aquí todos nos amamos, todo bien. Aborrecibles. ¿Qué nos podemos imaginar de una persona aborrecible? A veces pensamos que una persona aborrecible es alguien que está sucio, tal vez, de esos que a lo mejor están en la calle, que están dormidos, que están sucios, pero eso es en el exterior. Si pudiéramos conocer los pensamientos de todos, ¿qué tan aborrecibles serían? Esos pensamientos cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿serían pensamientos muy bonitos o serían aborrecibles? Y si continuamos leyendo este pasaje de Tito, en el 8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. A diferencia de esos revolucionarios de juventud, pues existen movimientos como por ejemplo los zapatistas que se mantienen, siguen activos. Realmente, ¿cuánto han logrado por el país? Pues desgraciadamente no tanto como quisieran, pero por lo menos ahí en su zona pues hacen cosas, algunas buenas, algunas no tan buenas, porque pues son perseguidores de la palabra. Pero en este caso ellos se mantuvieron en su idea, se mantuvieron involucrados en lo que creían, en lo que creen, en sus principios, en sus ideologías, en la libertad, en cambiar al país. Eso es lo que ha sido el éxito de que ellos no cambien. Son celosos cuando alguien llega de fuera y se preguntan, ¿de dónde viene? ¿Qué intenciones trae? ¿Quién lo mandó? Están enfocados, se están cuidando. Dice aquí que insistas con firmeza para que procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué necesitamos nosotros para no ser absorbidos por el mundo de nuevo? Ocuparnos, tener nuestra mente ocupada en las buenas obras, en las cosas del Señor, en lo que Él nos enseña, orando, meditando en su palabra, haciendo ayuno, compañerismo, alimentándonos, sirviendo, yendo por los que no le conocen. Enfocándonos en eso es como no vamos a ser absorbidos de nuevo por el mundo. Versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tenemos que enfrentar las discusiones sin verlo y sin defender mis puntos de vista, lo que yo creo. Lo que tenemos que defender es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a guiar. Claro que si alguien en algún momento se manifiesta que quiere ir en contra de eso, que no lo haga de la manera correcta, que se manifieste a su conveniencia, aquí sí hay que discutirlo, hay que reprenderlo, hay que evitarlo. Estábamos viendo, ¿se acuerdan? Creo que ya lo he mencionado cuando hablamos del redil de las ovejas, que hablábamos sobre el ladrón que viene a robar. Y estaba viendo un estudio que decía que a veces pensamos que es el diablo el que viene por las ovejas, pero realmente se refiere
a los malos maestros, a los que vienen a traer ideas que no vienen de Dios. Nos las venden así, nos las disfrazan así. ¿Saben qué es? Que ahora todos los cristianos tienen que usar este perfume porque es el perfume santo. Ah, caray. Tienen que tomar el mismo refresco, la bendita Coca-Cola, ¿no? Tenemos que hacer este tipo de cosas, pero dice la palabra, a la luz de la palabra, llévenlo a la luz de la palabra, como ya les he dicho. Entonces, esos falsos maestros son parte de la estrategia de Satanás para dividir, para destruir. La división, lo platicábamos ayer con algunos, es el de las armas más efectivas de Satanás, desgraciadamente. Él viene y mete discordia con tu esposo, con tu esposa. Cosas tal vez sencillas como que tú querías pintar de blanco y él pintó de rojo. O en cosas más fuertes, como que tú no estás de acuerdo en que al niño se le corrija de cierta manera o al hijo, y él sí, es diferente. En que él no está convencido de venir a escuchar la palabra, o ella, y tú sí. Y en lugar de que seamos amorosos, de que busquemos traerlos en amor, se generan discusiones y divisiones que lo que menos logran o permiten es que las familias estén unificadas en Cristo. Con los hijos, no te dejes, tus papás ya son anticuados, no están aquí los jóvenes, pero son sus ideas antiguas, así pensaban antes, ya estamos modernos. Y los papás, no, pues todas estas cosas nuevas del diablo que no te sirven, a veces ni siquiera las analizamos y ya todo lo vemos del diablo. Pero es división, es destrucción. En la iglesia, no, pues es que el árbol no viene ni en la Biblia. Ese pastor es muy liberal, es muy woke, como dicen ahora. Pues hermanos, es una decoración. No lo estamos venerando, no le estamos orando al árbol. Simplemente es una época que tiene que ver con eso. Y se acabó. En enero se va y se guarda. ¿Cuántos árboles de Navidad ponen en las casas que hasta allá en los naturales en fin de año ya están todos secos ahí? Por eso luego se queman porque se secan bien rápido. Son cosas desechables. Nosotros le damos el valor y la representación que queremos. Si para ti representa algo malo, pues ora. Y yo sé que muchos no están de acuerdo, pero lo aceptamos porque estamos en comunidad y porque no es algo que de verdad genere una división o un problema, pero puede ser, puede ser. Es que pastor, a mí no me parece tal cosa, ¿por qué lo permite? Los otros, es que pastor, a mí no me parece otra cosa, ¿por qué lo permite? Y en lugar de que nos unifiquemos, cada quien quiere hacer su voluntad. Y nosotros en medio como el chinito, así viendo que, ¿por quién votamos? Exacto, porque a veces no sabemos cómo llevarlos a entender que es en unidad. Lo hemos hablado, yo estoy convencido, hermanos, de que el día que estemos bien unidos y haciendo lo que Dios quiere, esa cajita del terreno o se llena o nos ponen ahí las escrituras de un lugar o yo no sé qué va a pasar. ¿Por qué no? O llega alguien y dice, ¿saben qué? Me gusta lo que están haciendo aquí, pero los veo muy apretados, ya hay que aquí lleno, ¿no? Les doy a donar un lugar para que quepan a gusto y sigan creciendo. Pero para eso, hermanos, tenemos que romper y no permitir la entrada a la división. No todo lo que se haga va a ser lo que me gusta, pero mientras no vaya en contra de lo que Dios dice, a lo mejor puedo ceder un poquito. Y en otro momento a otros les va a tocar ceder. Mientras no vaya, lo vuelvo a repetir, en contra de la sana doctrina, que es lo que vigilamos. Pero dice el versículo 10 y el 11, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿A quién le estaba hablando? Que le recordara, a los de la calle, a los vecinos,
a los de la iglesia. Y es duro, está siendo duro. Bueno, Pablo tenía su forma, ¿verdad? Está condenado, deséchalo. Y yo sé, hermanos, que los que a lo mejor escuchamos esto, venimos de otras iglesias, pensamos en alguna persona de otras iglesias que ha causado estas divisiones. Pero a veces en lugar de decir, híjole, qué duro, y orar por ellos, decimos, qué bueno, se lo merece. Vamos en contra de él, sobre de él, hasta que se vaya. Y eso tampoco es lo que está diciendo aquí. Dice, si después de una y otra amonestación, platicar con él, decirle, hermano, lo que estás haciendo no es correcto, lo que estás pensando no es correcto, la Biblia enseña esto. Otra vez, hermano, hasta que de verdad el Señor ponga la situación de que se tenga que ir. Las revoluciones son importantes, históricamente lo hemos visto, lo sabemos. Hace rato bromeaba de que si siguiéramos mejor o peor si no hubiera habido revolución. Sabemos que en ese tiempo muchas cosas se consiguieron. Y en otros países también. Pero también hay peligros con las revoluciones. En estos últimos tiempos ha venido una revolución en cuanto a las cuestiones sexuales y de género. Y ya todo se ve normal. Ya todo se ve normal. Puedes cambiar de pareja, puedes ser poliamoroso ahora, ¿no? Que tienen, no tienen una sola pareja, sino que pueden tener muchas. Infinidad de cosas. La revolución sexual. Ya en las redes sociales puedes ver clases, pláticas, tutoriales, enseñanzas sobre cuestiones sexuales en cualquier momento que tú quieras. ¿Cuándo en nuestros tiempos, dirían los viejillos como nosotros, veríamos eso? El sexo era algo especial, era algo que no se hablaba. La plática entre los padres y los hijos era una cuestión bien particular, muy seria. Ahí estaba la mamá, oye, el hijo ya está creciendo, ya tienes que hablar con él. Ay, ¿por qué yo habla tú con él? Porque eran cuestiones que se guardaban, no como ahora, que llegas y le dices, oye hijo, quiero hablar contigo sobre las cuestiones. Ah, ya lo sé, en la escuela me lo dijeron, en la internet lo vi. Sí, qué bueno, pero ¿cómo se lo enseñaron? ¿Qué es lo que le dijeron? ¿Que con que use un anticonceptivo puede hacerlo con quien quiera, cuando quiera? ¿Que puede tener y tratar a la mujer como un objeto? ¿Y que la mujer también tiene derecho a estar con quien ella quiera cuantas veces quiera? Las revoluciones a veces son peligrosas. Sin embargo, hermanos, para gloria de Dios, regresando un poquito a nuestro versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Lo que nosotros necesitamos no es una revolución, es una regeneración y una renovación a través del Espíritu Santo. Amén. No se trata de que nos pongamos guerreros, nos pongamos peleoneros, no. Se trata de permitir al Espíritu Santo que nos regenere y nos renueve. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice? Ponte a pelear, ponte a discutir, defiéndete en contra de los ateos, peléate con ellos, de los que no creen en Dios, de los que tienen confusión en sus cuestiones de género. O dice, deja que te renueve. Primero sé renovado tú.
Pero antes de eso, en Tito 5 dice, regenerado. Hermanos, nosotros llegamos a Cristo hechos pomada a veces, muy lastimados, muy dañados, con heridas grandes, profundas y viejas, que en tiempos no han sanado y que hemos buscado sanar y ocultar de mil maneras. Ya les pusimos curita y no pegó. Ya les pusimos gasa y no pegó. Hasta cola loca, luego creo que hay quienes les ponen heridas a la cola loca a las heridas, tampoco pegó. Puntadas, tampoco. Pero llegamos a Cristo y ¿qué pasa? Empieza con su amor a tocarnos. Ahí donde fuimos más lastimados. Y empieza la obra. Y nos empieza a regenerar. Y de repente no sabemos ni cómo, pero ya sanamos. Ya perdonamos. Ya amamos al que pensamos que no podíamos amar. Viene primero esa regeneración en nosotros. Tenemos que dejar que Dios, a través del Espíritu Santo, nos regenere, nos sane. En esas áreas que a veces, hermanos, no queremos que entre la medicina. Hay una situación, yo no sé, a lo mejor me faltó consultarlo con mi esposa, pero en la que a veces parece que la enfermedad nos da cierto valor a nosotros mismos. Con eso controlamos a los demás. Con nuestras heridas, con nuestro rencor, controlamos a los demás. Con nuestro desprecio, con nuestro enojo, controlamos a los demás. O eso creemos, porque a veces el único que trae el pleito es uno aquí. Los otros ya están como si nada. Pero como pensamos, es que ¿por qué lo voy a perdonar? ¿Por qué la voy a perdonar si todo lo que me hizo? No, Señor, regenérame de todo lo demás, pero ese no lo quiero perdonar. Eso no me lo sanes. Porque ¿cómo crees, Señor? Casi estoy seguro que tú también te costó trabajo perdonarlo a él, ¿no? Tenemos que tener disposición, hermanos. Dejar a Dios obrar. Decir, Señor, no entiendo por qué duele, no entiendo por qué es difícil, pero hazlo, hágase tu voluntad, porque es agradable y perfecta. Y entonces sí, cuando nosotros empezamos a sentir esa renovación, esa restauración, vamos a cambiar la mente, vamos a la otra parte, la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder entender todas esas cosas que Dios quiere que haga. Que ame al que no conozco, que ame al que me dañó, que deje todo por servirle a Él, que cambie mi forma de ver las cosas, que le dé el primer lugar en mi vida. Ay, pastor, inclusive de mi familia, sí. Pero no está diciendo que te olvides de tu familia, nada más que lo pongas en primer lugar. ¿Para qué? Para que entonces puedas tratarlo mejor a tu familia. Él no te está diciendo, olvídate de ellos. Claro, a veces dice la palabra que va a traer división entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque no se van a convencer, no se van a convertir. Pero cuando todavía están, todavía hay oportunidad, ponlos en las manos de Dios. Pero primero deja que te transforme a ti. Sé honesto con Él. Dile, Señor, es que de verdad esto no te lo quiero soltar. No quiero. Nomás no. Ayúdame, cámbiame, transfórmame. Como dice el canto, moldea mi alma, moldea lo que soy. Moldear es darle forma a algo. Y la Biblia habla del ejemplo del alfarero. Dice, el alfarero le da la forma a sus piezas como él quiere, parafraseándolo un poco. Y ninguna de las piezas yo he visto cuando hacen el barro de las piñatas, los platos de barro, las ollas de barro, voltea y le dice al alfarero, oye, no me gustó como me hiciste, no me gustó como me estás haciendo, ya no me pongas en la lumbre porque pues me quemo, me duele, no seas malo, ya no le des tus peores batallas a tus mejores guerreros, dicen por ahí, no es bíblico, dicen por ahí, ya suéltame, Señor. No, síguele, Padre.
síguele. Porque si no es así, no me renuevo. Si no es así, no hay restauración. Y esa es la verdadera revolución, hermanos. Lo que va a pasar después. Es el versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para ser justificados por su gracia y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué piensa la gente cuando le dice que tú vas a tener, que le dices tú que vas a tener vida eterna? Estás loco. ¿Cómo crees? Nosotros nos morimos y se acabó. O no, vas a reencarnar en tu gato, en tu perro, no sé. ¿No? Vas a regresar porque todavía tienes cosas pendientes que tienes que volver a vivir para. No, es una locura, pero eso es revolucionario. Mantener tus ideas en contra de lo que dicen los demás. La revolución fue eso, un cambio de ideas. Gente que luchó por esas ideas y se mantuvo. Y muchos les decían que estaban locos por querer cambiar las cosas. Muchos de nosotros, como el ejemplo de Mafalda, pensamos en las marchas y eso, tan locos, eso no sirve de nada. Yo soy de esos. La verdad, yo tristemente sí soy muy fuera de eso y yo siento que eso no sirve para nada. Pero cada quien. Pero así piensa la gente. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Mantenernos en Cristo. El que crea la revolución es el Espíritu Santo, el que nos transforma. Y el verdadero revolucionario es Cristo. Él nos ha cambiado, nos ha transformado, ha beneficiado más vidas que todas las revoluciones del mundo. En este mundo en que lo común o lo más normal es aceptar las cosas que la mayoría piensa, mantenernos firmes en los principios de Dios y en lo que creemos, navegar contra corriente, es revolucionario, hermanos. Es ir en contra de eso. Es verdaderamente revolucionario dejar el pasado atrás. Dejar de permitir que nos siga controlando y confiar en Dios y en que Él nos va a restaurar. El día de hoy tenemos, pasen hermanos por favor, un motivo de mucho gozo. Mis hermanos están cumpliendo 31 años de casados. Y créanme que para los que llevamos 3, eso es un gran testimonio. Y de verdad, hermanos, damos gracias a Dios por la vida de esta pareja, de estos hermanos que Dios ha traído aquí con nosotros y que son parte de nuestra familia. Y que de verdad se han permanecido en esa actitud revolucionaria, en tiempos en los que dicen, ya déjalo, si te maltrata, déjalo, ya déjala, si no se somete, dale unas cachetadas y si sigue, déjala. No, ya no se dice tanto así, pero en algún tiempo fue así. En tiempos en los que ya no hay amor, hay costumbre, en los que el enemigo divide. Yo no digo que los hermanos no hayan tenido problemas o no los tengan, todos los tenemos, pero han estado firmes estos 31 años, con sus luchas, con sus situaciones, pero aquí están para testimonio y bendición de todos nosotros. Esas son actitudes de revolución, hermanos, mantenernos, esperar. Yo no sé cuánto tiempo oró mi hermana por mi hermano, pero el tiempo que haya sido, aquí está, gloria a Dios. Es testimonio, y no estoy hablando mal de ti, hermano, para nada, el Señor tiene sus tiempos, amén. Pero esa es la situación, hay esperanza en Cristo, pero creer eso a veces es revolucionario. Entonces, antes de orar por ellos, les voy a pedir pues que nos den un testimonio, algo nos compartan, unas palabras, y ahorita oramos por ellos, amén. Buenas tardes. Pues mi testimonio es pues agradecerle al Señor por una mujer tan hermosa y tan bella que me dio y que haya luchado por mí, porque tantos años que le di de batallas, cuando andaba en el mundo en drogadicción, ella estuvo pues más que nada al pie del cañón conmigo. Nunca me reprochó nada, ni hasta la fecha no me ha reprochado, ni me ha dicho lo que yo fui anteriormente. Y pues estoy agradecido con el Señor porque ella fue la que luchó por mí para estar aquí a los pies del Señor.
Buenas tardes, hermanos. Pues qué, pues qué puedo decirles. Pues yo le doy gracias a Dios porque pues, nos mantiene juntos a pesar de que pues no somos perfectos y tenemos muchas fallas. Como seres humanos fallamos y, y le doy gracias a Dios porque nos permitió cumplir 31 años de casados, que se dicen fácil, pero es muy difícil. Es muy difícil porque somos personas muy diferentes, tenemos el carácter bastante diferente, no tenemos el mismo carácter, no somos iguales, no somos de la misma familia, no fuimos criados igual, cada quien tiene su forma de pensar, su forma de ser, somos muy diferentes en todos los aspectos, pero siempre lo he dicho que cuando Dios acaba una pareja es porque es su voluntad. Cuando Dios dice, este es para ti, eh, eso así es porque Dios lo decide, no porque nosotros lo creamos, porque si no fuera así, pues Dios no me hubiera permitido ni conocerlo, ni nada, ¿verdad? Fue algo curioso porque yo lo conocí donde yo trabajaba y jamás en mi vida pensé que me iba a casar con él, ni que iba a tener 5 hijos con él. Entonces, pues no era mi pensamiento, jamás pensé en eso. Se dio y nos casamos y gracias a Dios, pues sí hemos tenido muchas dificultades, hemos tenido muchos problemas al grado de querer tirar la toalla, decir, hasta aquí llegué, no más, ya no más porque, pues, como siempre decimos, ¿verdad? Es que no me merezco esto. Pero bueno, Dios siempre tiene la última palabra, Dios siempre sabe la primera y la última. Él es sabio, Él es bueno y yo muchas veces quise que me diera la razón. Incluso yo hablé con el pastor Joaquín y le dije, yo voy a dejar a mi esposo, yo ya no lo aguanto. Precisamente por lo que dijo él, por las drogas y todo lo que hacía, todo lo que conllevaba todo eso. Entonces me dijo una vez el pastor, dice, ¿qué quiere, hermana? ¿Qué quiere oír de mí? Que le dije, sí, déjalo, no te merece. O esto, o ¿qué quiero oír? Y le dije, pues sí, que me diga eso. Y luego me dice, pues no, fíjese, yo nunca le voy a decir que deje a su esposo. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie para decirle que deje a su esposo. Dice, aparte necesito hablar con los dos y ver la parte acusadora y la parte defensiva. Y le digo, y ver quién es el que tiene la razón y quién no. Y dije, es que la razón es mía, pastor. Dice, no, dice, es que usted, a su punto de vista, usted cree que es su razón. Dice, pero no es así. Dice, usted a la primera de cambio, luego quiere tirar la toalla. Y de ahí dije, no, Señor, ayúdame. Ayúdame no solamente a traerlo a tus pies, sino también a ellos, a los 5. Traerlos a los pies de Cristo. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Todo lo hizo Él. Porque su promesa es verdadera. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Y yo lo creí. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo creo en ti, Señor. Creo todo lo que tú dices. Y yo sé que tú lo vas a hacer a tu tiempo, no a mi tiempo, no a lo que yo diga. Porque yo no soy perfecta, yo soy imperfecta, soy pecadora y soy mala por naturaleza, pero tú eres bueno. Y yo sé que tú a tu tiempo vas a traer a mi esposo, a tu tiempo vas a traer a mis hijos, a mis nietos, a toda mi generación que viene, porque ahí no para, ellos siguen creciendo. Entonces, pues eso es lo que le pido a mi Señor. Le doy gracias por estos 31 años, pero también le doy gracias porque sé que aunque yo no lo vea, ellos van a estar aquí. Y si no es aquí, donde Dios los lleve, pero que siempre sepan que hay un Dios que existe y un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que ama, pero un Dios que es justo, justo, y su justicia es verdadera porque no es como la de los hombres. Él es justo y bueno, perfecto. Y eso es lo que yo les inculco a mis hijos, busquen a ese Dios, porque no lo van a encontrar en ninguna parte más que en su corazón y en su palabra, que es la Biblia. Eso es lo que yo les digo a mis hijos.
Y pues muchas gracias, hermanos, porque pues no es fácil, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por un año más que me regala de matrimonio y, y pues los que Dios nos deje. Los que Dios nos deje. Eh, gracias. Espero que no se vayan a ir cuando terminemos el culto, porque tenemos una comida para todos ustedes. Amén, gloria a Dios, hermanos. Pues ya escuchamos, qué bonito. Le decía a mi hermana, otros 30, dice, no, pastor, ya no tantos, pero los que el Señor quiera, amén, amén. Así que ya estemos todos con nuestras parejas bien viejitos, pero en el Señor firmes, amén. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar por mis hermanos. Y pues ahí está el testimonio de lo que Dios hace. A veces, como dice mi hermana, yo sé que no ha sido tan fácil, pero mantenernos en el Señor. Amén. Pues vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en este día por esta oportunidad que nos das de poder venir ante ti, Señor, a testificar esta gran bendición, Señor, que has permitido en la vida de mis hermanos. Sabemos, Señor, que todo esto es gracias a ti, que ellos, Padre, lo único, Señor, que han tratado de hacer es mantenerse firmes en ti y dejarte obrar como lo hablabas hace rato. Dejar que seas tú el que restaure, el que transforme, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que toque los corazones y los siga cambiando y transformando hasta llegar a poder dar este tipo de testimonios. Yo los levanto a ti primeramente, Señor, a ellos como matrimonio, Padre. Tómalos en tus manos y síguelos manteniendo ahí, Padre, y sigue manifestándote en ellos. Síguelos unificando y sigue quitando de en medio de ellos cualquier cosa que los quiera dividir, que los quiera distraer de amarse, Señor, de cuidarse, de procurarse, Señor, como pareja. Y que en medio de ellos estés siempre tú, Padre. El tiempo que tú les permitas que estés siempre tú en medio de ellos y que tú seas lo más importante en sus vidas, Padre. Levanto también a sus hijos, Señor, para que tú sigas obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que toques sus corazones, sus mentes, que les enseñes a ver, Padre, la bendición que es tener unos padres que llevan tanto tiempo juntos gracias a ti, Señor, cuando muchos ya están separados, Padre. Tócalos, Señor, hazles ver a cada uno de ellos según su necesidad y su forma lo que eres, qué grande eres, pero sobre todo cuál amoroso eres, Padre. Déjalos sentir tu amor y que ese amor también se derrame a los nietos, Señor. Manténlos firmes en ti, Señor. Guárdalos, Padre, de toda maldad, de todas manos malas, Señor, que no tienen criterio y que lastiman a los niños, Señor. No permitas que ellos sean lastimados, sino al contrario, guárdalos desde ahorita en su mente, en su corazón, y que en su momento ellos también puedan entregar sus vidas a ti. Gracias por esta familia, Señor. Sigue obrando en ellos, sigue obrando en su casa, Padre. Muévete ahí, Señor, ahí en ese hogar y sigue transformándolo, sigue llevando tu luz ahí, Padre. Y también te damos gracias, Padre, por esta bendición que los hermanos comparten con nosotros, por estos alimentos, Padre. Bendícelos, Señor, a ellos para que nunca les falte, Señor. Y gracias te damos por ellos, Señor, que sean de bendición para el cuerpo de todos nosotros. Y todo esto te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues un aplauso y que Dios les bendiga, hermanos.